nadie quería ser guardia civil, porque inmediatamente subías destinado forzoso a las provincias vascas y a Navarra. La ETA fue capaz de asesinar a 264 guardias civiles. Hoy día mucha gente quiere ser guardia civil, pero ha habido etapas en las que no quería ser nadie, por todas las bajas que se sufrían y sobre todo por la mala calidad de vida que tenía un guardia civil. O sea, tú el atentado lo vives antes de entrar en el gas. Salgo de la academia en el año 96 como un atentado de manera directa en el aeropuerto de Reus. Yo estaba destinado, mi primer destino fue Vilaseca, Salou. Ahí dan un aviso de que colocan un artefacto explosivo y cuando estamos ya supervisando el hall, una chica de la limpieza, yo le pido por favor que me cierre el baño. Al salir y a entrar a Caballeros hace explosivo. Claro, a mí me pilla a un metro y a ella justo al mi lado. Ella se come todo lo que es el explosivo. Yo salgo despedido, quedo inconsciente, pero lo peor se lo llevo a ella. Ese sentimiento que tienen las familias de las víctimas, ¿son de rencor? ¿Son de odio? No. ¿Tú pudiste llegar a hablar personalmente con algún miembro de ETA? Sí, yo ahora mismo estoy hablando con varios, que tienen muchos asesinatos a sus espaldas. Claro, yo les llego a decir, o sea, si yo sé que tú, bueno, eso me lo han dicho ellos. Dice, en otro tiempo te hubiera pegado dos tiros, me han dicho a mí, digo, sí, por la espalda. Si tenemos que hacer un enfrentamiento como el oeste, seguramente caes tú primero, ¿no? Es evidente. Pero son conversaciones muy duras, porque a mí me apetece agarrarlos del cuello y estrangularlos. Y se lo digo también, ¿eh? Digo, después de lo que has hecho, en muchos casos, más de 16 asesinatos. Y muestra mucho de lo que hemos sido nosotros. No unos torturadores, como dicen. Fuimos ursulinas. Si hubiéramos sido unos torturadores, o como dicen ellos, si hubiéramos hecho una guerra sucia, los cementerios estarían llenos de tarras. Y no de víctimas del terrorismo. Y eso es un hecho. Perdona que te corte y te prometo que no es para hacer publicidad, pero llevamos ya un par de meses subiendo el podcast y me gustaría tener un feedback real para saber qué mejorar. Si no te es molestia, te pediría que por favor en los comentarios me dijeses qué puntos clave consideras que se puede mejorar y qué puntos sobre todo son los que te gustan, para esos mantenerlos intactos. Solde, yo creo que se podía mejorar en estas preguntas, o Solde, yo creo que es muy corto, Solde, yo creo que es muy largo. Nosotros recibimos el feedback y es más, os voy a estar leyendo y contestando a absolutamente todos. Muchas gracias. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio del podcast. Esta vez tengo el honor de tener delante a un escritor, y ni más ni menos que al escritor de Picoletos e Inocentes, entre otras muchas obras. Juan José Mateos, encantado. ¿Qué tal? Espero que te estemos tratando bien por el norte, por Galicia. Sí, muy bien. Me gustaría, para la audiencia, porque habrá gente que no te conozca, un poquito que nos comentes tu trayectoria profesional, porque entre otras cosas es lo que hoy en día está haciendo que estemos hablando tú y yo y que tengamos esos dos libros aquí delante. Bueno, yo soy Juan José Mateos, guardia civil, veterano del GAR, entre otras especialidades, y bueno, escritor hoy, porque quiero que se conozca no la tergiversación que nos han querido implantar, sobre todo la lucha contra la ETA y su entorno, sobre todo por querer implantar mi marca, que es la lucha contra el olvido, sobre la ETA y sobre todo lo que nos está ocurriendo. ¿Cuándo entraste a la Guardia Civil? Yo entré a la Guardia Civil en el año 95. 95. O sea, que soy un pipiolo. ¿Y cuántos años tenías de aquella? Pues tenía 22 años. Hostia, ¿fue tu primer trabajo la Guardia Civil? Sí, yo procedí al ejército, pero aprobé la posición entonces y accedí a la Academia de Baeza y ahí empezó mi vida como guardia civil. O sea, que antes de ser Guardia Civil fuiste militar. Sí. ¿En qué especialidad? Pues estuve en infantería y luego pasé por el ejército del aire, pero bueno, yo siempre denomino esa etapa como jugar a la guerra, porque en aquel año 90, aunque estuve en unidades potentes, pues era jugar a la guerra, no teníamos proyección internacional y bueno, aprendí muchas cosas, desde luego, hice varias especialidades también y mi objetivo era llegar a la Guardia Civil. Vale. Desde el año 95, ya hace bastante tiempo. ¿Quién entraba a la Guardia Civil por aquel entonces? ¿Quién era el personal que se aventuraba en esa vocación? Bueno, en esos años todavía hay que marcar una línea, ¿no? Que fueron las Olimpiadas del 92, que se hicieron unas promociones muy grandes y de manera posterior se hicieron muy pequeñas. Entró muchísima gente en el año 90-91 porque hacían falta. Sí que es verdad que se levantó mucho la mano y luego, cuando llegamos los demás, fue lo contrario. Ya metieron el idioma, las oposiciones eran para 1000, en mi promoción éramos 1103, la anterior fueron 1000 y claro, yo era el 36.900. Entonces era muy complejo entrar. Yo accedía al tercer intento. O sea, era complejo. Era vocacional, desde luego, ahora explicaremos por qué. Y bueno, pues entré y enamorado de mi profesión y hoy ya pues desde la barrera. Joder. ¿Y desde dónde nace esa vocación?
Yo soy de Ciudad Rodrigo, un pueblo de Salamanca. Vivo al lado del cuartel. Mi padre tiene un negocio de loterías del Estado al lado del cuartel, y mi vida transcurre en la puerta del cuartel e incluso dentro, jugando con los hijos de los guardias y observando la vida de aquellos guardias civiles de tricornio, de capa de tricornio todavía, ¿no? Muy precaria. Pero me llamó mucho la atención desde siempre y tenía claro que quería acceder al cuerpo. Joder, o sea que ya por así decirlo, tu evolución desde pequeñito ya estaba muy vinculada al cuerpo ya, desde antes incluso, ¿no? De planteártelo siquiera. Sí, de toda la vida. Date cuenta que vivir al lado de un cuartel de la Guardia Civil, yo recuerdo perfectamente el 23F, porque claro, ya tenía 9 años. Lo que era la ETA entonces también, porque mi padre fallece muy joven y al lado de él entierran a una víctima del terrorismo, que eso es por lo que empiezo a escribir mis anteriores libros, Los verdugos voluntarios. Y fue mi primera marca en ese sentido, cuando dice a mi madre, porque hay fotos, en esos nichos hay fotos, y todos, claro, los niños vamos a la curiosidad, ¿no? Y ves mamá, y este chico, ese debía ser guardia civil porque lo mató la ETA. No era guardia civil. Fue a renovar con su cuñado una licencia de armas a un cuartel en Leiza, en Navarra. La ETA y su entorno atacaron un cuartel y lo asesinaron de carambola. No lograron asesinar a ningún guardia y mataron a 2 civiles. O sea, que para que veáis que de alguna manera eso me une a ETA, pero desde luego no me condiciona. Joder. No me condiciona. Claro, es que hoy en día la gente, bueno, no vamos a generalizar porque hay de todos los aspectos, ¿no? Pero sí que es cierto que un gran porcentaje entra o ve la Guardia Civil como un trabajo de funcionarios. Pero es que la Guardia Civil, el uniforme que visten, debajo de ese uniforme que tú te pones cuando te dan el día 1, que igual lo ves y dices, bueno, pues ya tengo mi uniforme de trabajo, debajo de ese uniforme hay lágrimas de familiares que perdieron a sus seres queridos, guardias civiles que dieron la vida por ese uniforme y por España. O sea, simboliza, para mí, yo que desde fuera lo veo, cuando veo un guardia civil, no veo un hombre o una mujer que está vistiendo un uniforme, veo que viste el uniforme de todos. Yo lo veo así, ¿no? Cuando era la época de ETA, ¿quién se aventuraba realmente a entrar a la Guardia Civil? O sea, entiendo que eso era desbandada total, ¿no? ¿Entraban los valientes o los más locos de aquel entonces? ¿Quién entraba? Bueno, la Guardia Civil desde que se fundó, ¿no?, está muy arraigada al ámbito rural. Hubo años en los que la gente quería ser Guardia Civil o procedían, en la época fundacional del ejército, ¿no?, que procedían de las milicias. Posteriormente hubo una etapa en la que nadie quería ser Guardia Civil porque siempre han sido muy denostados, muy atacados por todos los regímenes que hemos sufrido. La dictadura nos trató de pena, lógicamente. Puedo remontarme a la época fundacional, eran servicios muy duros, eran semanas fuera de casa, combatir el bandolerismo en aquellos años, que la Guardia Civil ya logró aislar y logró arrinconar a aquellos bandoleros. Posteriormente hemos pasado, formamos parte de la historia de España desde 1844, saltándome muchas cuestiones históricas, llegamos a finales de los años 60, que es cuando se funda la ETA, y junto con su entorno pues es el peor enemigo de la Guardia Civil, con diferencia, ¿no?, el peor enemigo que hemos tenido. Entonces nadie quería ser Guardia Civil porque inmediatamente subías destinado forzoso a las provincias vascas y a Navarra. ¿Te has preguntado alguna vez el porqué de que cuando estás comprando unas zapatillas te pruebas 50 pares y modelos distintos hasta que das con el indicado? ¿O simplemente el hecho de cuando hacemos un regalo que queremos acertar siempre con lo que estamos regalando? Sin embargo, ¿alguna vez te has preguntado a ti mismo cuál es la mejor especialidad para ti dentro del ejército? Lamentablemente casi nadie se hace esta pregunta. Supongo que están más preocupados en hacer un buen regalo o de estrenar zapatillas. Sin embargo, 3 años de compromiso se pueden hacer muy largos si no estamos en el lugar adecuado. 3 ejércitos distintos con muchísimas especialidades diferentes, además de que la misma especialidad en diferentes unidades cambia drásticamente. En Academia de Combate te ayudamos a que no la cagues a la hora de elegir destinos. Invitados todos los meses, orientaciones individuales, clases sobre especialidades, ascensos, más de 10 orientadores entre militares en activo y exmilitares para que puedas preguntar cualquier duda que tengas acerca del ejército. Además de eso, 2 entrenadores increíbles, uno de ellos exlegionario y el otro militar en activo
intensivo en operaciones especiales del Ejército de Tierra. Simulacros adaptados calcados a la subdelegación, con estimación de la nota de forma individual para que sepas a las plazas a las cuales realmente tienes opciones de entrar. Además de ello, correcciones de los propios simulacros en clase y de 3 clases semanales para que puedas consultar todas tus dudas en relación al psicotécnico. Además de que estamos con el curso intensivo 2025, o sea, conseguir tu objetivo de forma express es nuestra prioridad ahora mismo. Entre sabiendo exactamente a dónde quieres entrar y con los resultados necesarios para ello. Vamos, sin perder ni tiempo ni dinero en el proceso. En resumen, yo no dejaría nada al azar cuando se trata de mi futuro laboral. Número en la descripción y en el comentario fijado. Daos cuenta que la ETA fue capaz de asesinar a 264 guardias civiles, ¿no? Somos la institución más atacada por la ETA. Lógicamente también fuimos los que más carne pusimos en el asador, porque todos aquellos cuarteles en el ámbito rural, aislados, pues eran lo más vulnerable, ¿no? Para ellos, lo más factible. Entonces, la ETA fue nuestro primer enemigo, la ETA es su entorno, y bueno, hoy día mucha gente quiere ser guardia civil, pero ha habido etapas en las que no quería ser nadie, por todas las bajas que se sufrían y sobre todo por la mala calidad de vida que tenía un guardia civil, ¿no? La dictadura como no nos sublevamos, con la sublevación del 36, pues nos pasó a cuchillo. Y posteriormente la dictadura nos marginó, nos denostó, luego llegaron los políticos, el Franco nos quiso disolver, no le interesó finalmente, porque era dentro de todo, no era tonto, por no decir inteligente, que lo era, desde luego. La transición y la democracia, igualmente, los políticos en un principio no le gustaba la Guardia Civil, hoy no le gusta la Guardia Civil, pero todos la quieren de alguna manera, porque somos una policía low cost, de bajo coste, muy entregada al servicio, y es lo que hay, y la historia está ahí. ¿Y ETA de dónde nace? ¿Cómo surge esta banda criminal? Esta banda terrorista surge en un periodo en el que en Europa pues surgen muchas mafias de ese tipo, ¿no? No como ETA, no con ese arraigo y una mafia tan implantada. Se establece, ellos dicen que son luchadores antifranquistas, eso está desmontado, yo lo desmonto en los libros, porque es muy sencillo. Más del 96% de sus actos criminales se cometieron ya después de la muerte de Franco y en democracia, entonces se desmonta todo. No tiene parangón y no tiene justificación. Ningún terrorismo tiene justificación, ¿eh? Yo ahí hablo de todos, del terrorismo de Estado también, pero lógicamente surge de una manera reivindicatoria de la lucha antifranquista, cuando surge, aunque luego, como explico, se implanta porque es una mafia que ha ganado totalmente el ámbito rural, y saltando muchos acontecimientos para no hacer esto aburrido, pues dentro de la Guardia Civil, que ya la combatía con los medios que tenía, no tenía medios, porque la capa no te protegía de las balas asesinas y cobardes, o de los coches bomba o de los artefactos explosivos trampa, como explico en mis libros. Entonces, se tiene que adaptar a ello. Ahí nace el GAR, en el año 78, la UAR, y bueno, al final, hoy día todo el mundo quiere ser guardia civil, pero en esos años no quería ser nadie. Y las madres no querían hablar, ni las propias madres del cuerpo querían hablar de que sus hijos fueran guardias, porque sabían que el primer destino seguramente en esos años fuera las provincias vascas y Navarra. Y posteriormente, después del año de pruebas, igualmente subías forzoso hasta bien entrados los años 90, después de acceder yo al cuerpo, tenías que pasar por las provincias vascas. ¿Y eso era algo, el miedo ese que se tenía, era algo generalizado en toda España? ¿O era solo en la profesión de guardia civil, militares, policías, o solo era en el País Vasco? O sea, vamos a ver, después de las provincias vascas, la comunidad más atacada fue Madrid, por ejemplo, ¿no? ETA sembró el miedo por toda España. Lógicamente, a quien más atacó, lejos del mensaje suyo, del movimiento liberal, nacional vasco, a quien más atacó fue a los vascos, con mucha diferencia, ¿no? Asesinó a 577 personas de las más de 850 asesinadas allí, y a 177 vascos. Entonces, donde más atacó fue allí, y donde más miedo había fue allí. Nunca se habla del entorno, pero el entorno de ETA era todo el entorno vasco, porque el que no colaboraba, que eran los menos los que colaboraban de manera directa, el resto tenía miedo, y era lógico. Era lógico que tuvieran miedo, porque te mataban, te marcaban, te excluían y te llegaban a asesinar. En la prueba hablamos de cifras, de ETA podemos hablar de todo lo documentado, como os he dicho, asesinatos, mutilados
y heridos hay más de 7.000, perjudicados directos más de 20.000. Es incalculable, ¿no? Es incalculable decir, ¿a cuántos extorsionaron? No se puede calcular. Yo haciendo estos trabajos, pues me he encontrado con gente que tiene cartas que no están diligenciadas por el Ministerio Interior. De hecho, en Inocentes meto fotos de algunas. Esas familias nadie conoce que estuvieran amenazadas o asesinadas. ¿Quién conoce el exilio vasco, el éxodo vasco? Es imposible calcular. Es imposible. En la Guerra Civil dice que tuvieron que exiliarse más de 500.000 personas. Aquí los historiadores dicen que hay documentadas 200.000. Y aquello fue una guerra, esto no. Entonces, esto es incalculable. O sea, esa mafia lo que ha hecho es incalculable y hoy no solo la están blanqueando, lo quieren borrar todo. Entonces, claro, mi objetivo es mostrarles, sobre todo a las nuevas generaciones, qué ocurrió, qué fue aquello. ¿Y contaban con apoyo de la población civil esta banda? ¿O lo veían como sucios criminales, terroristas y los demonizaban? Ellos tenían un entorno arraigado de cooperación, de gente que cooperaba y colaboraba con ellos. Con el paso de los años, muchos, la gran mayoría se dieron cuenta de que eso no era viable, aunque esa mafia ya no les permitía salirse de ese entorno. A los propios terroristas no les dejaban salir, de hecho asesinó hasta 7 documentadamente, a uno más que no está documentado, pero bueno, todos los indicios dicen que lo asesinó también. O sea, todo el mundo conoce a Yoyes, pero no conoce al resto, a Solaún, a varios terroristas que fueron asesinados al querer dar el paso y decir yo no quiero seguir con esto. Al resto de la sociedad le hacían lo mismo. Al que alzaba la voz, ¿no?, lo asesinaban. Yo he hablado con gente que luchó contra el franquismo con la palabra y decían, al franquismo lo veíamos venir, sabíamos lo que teníamos que hacer para que no nos detuviesen, no nos encarcelasen, pero con ETA no sabíamos lo que teníamos que hacer. Este señor era comunista, profesor de universidad, y luego fue amenazado por ETA, como a tantos que amenazó y asesinó luchadores antifranquistas. Entonces, el terrorismo es un sinsentido. Y la mafia de la ETA y su entorno, que es una mafia totalmente implantada, aparte de ser una mafia, es un sinsentido, no se puede justificar ni documentar siquiera, por desgracia. ¿Y cuál era el fin conocido de ETA? O sea, delimitar el autogobierno vasco. Bueno, ETA era un compendio de muchas ideologías. Al final, como digo, era una mafia. Su objetivo era tener arrinconada y con el miedo a toda la población. Ellos hablan de un independentismo absurdo, porque históricamente, nada de lo que muestran ellos se puede documentar, ¿no? El pueblo vasco lógicamente tiene un arraigo, tiene una historia, como el pueblo gallego, como el pueblo leonés o castellano, aunque sí que han utilizado esa tergiversación de la historia para querer imponer algo que no es lógico. Ellos llaman nacionalismo, es totalitarismo, es separatismo, ¿no?, como ocurre con los catalanes, los radicales o independentistas. En este caso, eso dicen que era su objetivo y la lucha antifranquista, pero cuando llega la democracia y España, más que ningún país en Europa, tiene unas libertades, lógicamente, que tienen que entrar poco a poco con la transición, y es cuando más actúa la ETA y su entorno, pues eso queda desmontado. Entonces ya lo que nos da a entender y documentamos es que era una mafia tan implantada que no podía dar marcha atrás, nadie quería dar marcha atrás. Los ideólogos no la daban y los que apretaban el gatillo, que eran otros, ¿no?, totalmente, que era el tonto necesario, como yo digo, o el tonto con huevos, como dice uno de los protagonistas, o el tonto sin huevos. El tonto con huevos apretaba el gatillo o el botón para activar un artefacto explosivo, o daba información necesaria para asesinar o extorsionar o secuestrar o todo lo que hicieron, y el resto de la sociedad apoyaba de una manera lejana. La gran mayoría estaban en contra de ello, pero no podían manifestarse, porque lógicamente pasabas a formar la lista de la muerte y el resultado es el que es, incalculable. O sea que realmente el objetivo principal de ETA se perdió. Cuando surge ETA en el año 68 y se fundamenta en el año 69, ellos, ahí sí que era realidad que aquellos etarras eran luchadores antifranquistas. Cuando asesinan a la primera víctima, al guardia civil Pardines, la gran mayoría de esta asamblea se va de ETA y quedan los psicópatas, los locos, los que hacen una ideología y los que eran terroristas bregados, ¿no? A partir de ahí se expande en el ámbito rural, hace retroceder a la Guardia Civil en el ámbito rural,
¿no? que es la que más oposición, con la que más oposición encuentran. Llega la transición, todo aquello se desmonta porque muere Franco, el dictador. Se va implantando la democracia. Ellos dicen que no, pero es así, es evidente. Y ellos lo que hacen es una escalada brutal de terrorismo, ¿no? En el año 78 asesinan a 68 personas y cometen cientos de atentados. En el año 69 llegan a 81 asesinatos y centenares de atentados. Y en el año 80, que es cuando el GAR salta a escena, el grupo antiterrorista entonces, cometen 98 asesinatos. El GAR salta a escena. En el año 81 hace que ETA se empiece a replegar de alguna manera y cometen 36 asesinatos. Bajan en un 70% las acciones terroristas. Entonces el GAR ya está implantándose en el ámbito rural sobre todo, que es lo que explico en Picoletos, que es un libro, 8 ediciones, es trepidante y es un día a día, que ahora entraremos, cuando tú quieras entramos en ello, de cómo una unidad creada, diseñada únicamente y de manera excepcional, porque no hay unidades creadas para combatir a ETA, no las hay varias, que como el GEO ya es activo, la Unidad Especial de Intervención, pero toca mucho tipo de cuestiones, toma de rehenes sobre todo, que en aquellos años había también, otro tipo de servicios relacionado a asaltos o a operaciones muy concretas. El GAR es una unidad de todos los días, de servicio diario, una unidad que se forma constantemente, que tiene que combinar su periodo de formación diario y su periodo en la calle. No hay unidades como ella. Hoy día tampoco las hay. Bueno, ya las hay, pero no con un bagaje de más de 46 años de historia. Que hasta que empezaron, o sea, hasta que se creó el antiguo GAR, actual GAR, y empezaron a combatir ETA, ¿quién mandaban a por esta gente? O sea, ¿eran los propios patrulleros los que según lo fueran encontrando los iban pillando? ¿No había acciones contra ellos? ¿Cómo se organizaban? No, sí que había muchísimas. Eran muy atacados, ETA los asesinaba de una manera muy cómoda, ellos respondían, pero no tenían una formación como tal y, claro, imperaba el miedo. Ya existían las comandancias móviles dentro de la Guardia Civil, que es de lo que más puedo documentar, o las reservas en la policía. Hacían un trabajo muy bueno para combatir a la ETA, pero no estaban especializados. Entonces alguien idea esa UAR, ¿no? Que viene fundada por lo que eran las COE, las Compañías de Operaciones Especiales, la herencia que nos deja el ejército. Los forman para una lucha antisubversiva en Jaca, y el primer curso en Jaca, aquí en Coruña, haciendo pues todo lo que necesita una unidad de operaciones especiales, ¿no? Buceo, paracaidismo, supervivencia, aunque tienen que hacer una combinación con lucha antisubversiva policial, porque la Guardia Civil es la fuerza de orden público que trabajaba en el ámbito rural. Entonces ahí nace la UAR. Entonces la UAR lo que hace es recorrer palmo a palmo las provincias vascas y Navarra en su día a día, hacen mapas a mano alzada de todo, controlan todos los caseríos, ríos, caminos, veredas, montes, todo. La UAR se implanta ahí y ETA enseguida se da cuenta, ¿no? Que hay una unidad que lleva una boina verde y que es una unidad especial. Al poco tiempo tienen el primer enfrentamiento, a los 18 meses tienen el primer enfrentamiento con el peor comando, mal llamado comando, porque no eran comandos evidentemente, y ahí demuestra demuestra que es una unidad de garantía, ¿no? Se enfrenta a 3 terroristas armados, a 2 los tiene que abatir porque lógicamente ellos quieren hacer lo que hacían normalmente, pegar una ráfaga, salir huyendo, y en este caso pues no les es posible, detienen a uno ileso, al que no ofrece resistencia, y a partir de ahí ya ellos dicen, estos de la boina, nos están creando muchos problemas. Y bueno, en las primeras negociaciones que hacen con el entonces gobierno de Calvo Sotelo ya solicitan, oye, si queremos negociar como el gobierno, con el Estado, pero nos quitéis de Euskal Herria, nos quitéis a estos de la boina, que estos actúan diferente. Claro, o sea, hasta que llegaron ellos no veían una amenaza real para sus acciones, o sea, eran como hacerlo de gratis, por así decirlo. Bueno, sí que hay bajas, porque lógicamente la Guardia Civil, como dice el monolito que hay en el Colegio de Guardias Jóvenes, muere pero no se rinde. Lo que sí es verdad que cuando los terroristas se creen que es una guerra y la Guardia Civil ya actúa con el Estado de Derecho, entonces, claro, tú no puedes disparar a un terrorista por la espalda, no debes, y no se hace. Cuando surge el GAR, cuando nace el GAR,
nace la UAR y posteriormente surge el GAR como grupo antiterrorista rural. Ellos encuentran que, a pesar de atacar a las patrullas o a las unidades de las comandancias móviles por la espalda o de manera sorpresiva, como si fuera una guerra, obtienen una respuesta contundente. El GAR les da una respuesta contundente porque ya se plantea, ¿no?, lo que es ETA. Ya date cuenta que lleva muchos años ahí de una manera creciente lo que es el terrorismo. La Guardia Civil no toma medios, los políticos no los toman porque siempre lo hacen muy tarde, como estamos viendo ahora con otro tipo de cuestiones. Cuando ya surge el GAR, ya es una unidad muy preparada, ya hacen el primer periodo en Argamasilla de Alba, ya tienen una mentalidad de lo que hace ETA, porque ya ha asesinado a muchos guardias civiles. En esos años ya había asesinado a 73 guardias civiles, en el año 80 creo. Entonces, la contundencia con la que actúa el GAR es necesaria. Y claro, ellos lo notan, lo ven y se empiezan a replegarse, pero de manera muy lenta, ¿no? La Guardia Civil tiene un servicio de información ya muy curtido que tampoco puede actuar. Tampoco puedes ir de paisano al ámbito rural porque te calaban y te asesinaban. Y el GAR hace ese trabajo de uniforme y de paisano. Entonces, hombre, yo a la gente le invito a leer estos libros porque lo explico detalladamente y documentadamente, no como hacen ellos. Lo nuestro es una historia documentada. Inocentes o Picoletos está documentado. La historia suya está tergiversada, igual que la del nacionalismo o igual que la del totalitarismo o separatismo, ¿no? En este caso lo documentan los asesinatos, las operaciones que están ahí. Están ahí. ¿Y quiénes eran esos valientes que tiraban por esta unidad? Porque les obligaban a ir, eran ellos los que decidían. ¿Quiénes le echaba valor para meterse ahí? En el primer periodo de formación, la UAR son 40 hombres, varios oficiales, suboficiales, cabos y guardias, que los seleccionan dentro del móvil de Logroño, para no extenderme más con temas históricos, que bueno, pueden ser atractivos, pero yo quiero ir a lo que en realidad engancha al lector de todo esto. Son gente con mucha iniciativa, a las que le ponen unas pruebas de aquellos años, desde luego, pruebas de decisión, sobre todo saltar encima de un caballo o lanzarse por encima de fuego o de varios cedmes con la bayoneta. Les ponen varias pruebas físicas que, claro, no todo el mundo está dispuesto a hacer, con una mochila muy pesada. Ellos son los que luego imparten ese primer periodo de formación en el año 79 en Argamasilla de Alba, en Castilla-La Mancha, con una unidad que ya está creada, pero que necesita, claro, extenderse. Entonces ahí seleccionan a cerca de 500 hombres, mandan radios a los cuarteles y eligen a muchos, a otros los obligan a ir de manera forzosa, pero al final los que terminan ese periodo de formación, que se adelanta por el atentado de Ispaster, que asesinan a ese guardia civil de una manera muy brutal, ¿no? Además estudiando ese atentado de una manera totalmente, aparte de desproporcionada, como todos sus actos, totalmente carente de estrategia militar, ¿no?, o de guerrilla, porque disparan a los vehículos oficiales desde varios flancos, en los cuales incluso llegan a cruzar ese tiro, que se puede matar entre ellos, que eso ETA lo hace, ahí pecan de lo que son, de terroristas. Esos guardias civiles no dan de respuesta, porque lanzan primero una granada para parar el convoy y luego los ametrallan. Llegan a dispararles en más de 100 ocasiones. Asesinan a los 6, ya eran años muy difíciles, ahí salta el GAR a escena y desde luego fue un antes y un después. Eso y el primer enfrentamiento y todo lo que hace el GAR, ¿no? ¿Y cómo actúa esta unidad? Porque claro, nosotros lo vemos desde... Tú lo has vivido desde dentro, pero los que estamos desde fuera siempre vemos unidades especiales, pero es gente, me refiero, son personas. Son personas. Claro, ¿cómo se prepara una persona para afrontarse a, oye, que estás aquí y que igual mañana no? Bueno, cuando se empieza a hacer la selección de ese primer periodo de formación y luego el primer curso de adiestramiento especiales, ¿no?, que ya se hace en el Escorial, se intenta hacer una selección muy dura, ¿no?, con unas pruebas de acceso duras de la época, luego un periodo de formación largo de entre 5 y 6 meses. Es un curso de operaciones especiales adaptado a la lucha diaria policial. En este caso se creó, es la única unidad que se crea y se diseña para combatir a la ETA y su entorno. Un curso de operaciones, como digo, pero, no aunque, de manera concentrada, porque en el ejército se hace un curso de operaciones especiales mucho más extenso y largo. Aquí no. Aquí es un periodo de formación en el que te dan una mochila con casi 30 kilos, armamento,
tienes que hacer supervivencia, tienes que hacer vida prácticamente en el monte, vida de campamento, con una instrucción individual dura de combate, con unos ejercicios, todo es duro. Una fase de agua muy larga, una fase de sueño muy larga en aquellos años, yo también la viví, luego se ha ido modificando lógicamente con técnicas mucho más avanzadas y medios. Entonces es muy duro, las selecciones son muy duras. Termina muy poca gente, la unidad en un principio se va estableciendo y el día a día después de ese curso, que yo invito a los lectores, invito a que lo lean, ¿no? y que puedan vivir parte de él, con prácticamente un mes sin horas de sueño, un ataque psicológico brutal para medir la capacidad de esas personas, porque en realidad somos personas, para adaptarse a una forma de vida allí ya en las compañías, que no era como el periodo que tuve yo en el ejército, no era jugar a la guerra, porque entonces no había misiones de guerra, España no estaba metida prácticamente en misiones, eso llegó después, y el GAR fue pionero también. Entonces, llegar a una compañía del GAR y enfrentarte a la ETA era poner el pie, ponerte el uniforme después de superar ese curso, en mi caso el 30 curso de adiestramientos especiales, fuimos cerca de 500 personas, salimos 27, varios vinieron invitados marroquíes, nicaragüenses, colombianos, gente vino de varios países de África, ya no recuerdo. Y los únicos que los superaron, aparte de los 27 guardias civiles, fueron los nicaragüenses y colombianos. Al resto no se les llegó a diplomar, a los marroquíes no se les diplomó porque venían invitados y no estuvieron a la altura, ni mucho menos. Yo tengo unos recuerdos muy graciosos. Y el resto, pues fuimos luego, posteriormente, destinados a una compañía, ¿no? Y el día a día en una compañía del GAR era, a primera hora podías realizar un servicio, pero lo normal era hacer un poco de formación física o intelectual, estudiar a ETA sobre todo, y luego salir a la calle, ¿no? Pero salir a la calle en el GAR era salir a un escenario muy hostil en el que en cuestión de segundos se podía transformar en un escenario de guerra. ¿Por qué? El GAR sufrió varios atentados, tuvimos, yo digo pocas bajas, fueron 5, pero son muchas, desde luego, por todo lo que arrastran esas familias, ¿no? A las cuales uno de mis objetivos era tenerlas cerca, y así es. Entonces ese día a día era salir de cualquier base del GAR tomando medios muy precarios, utilizando a los perros de explosivo. El guía de perros era el que normalmente salía primero, hacía una limpieza de itinerarios, lo hacíamos después los componentes andando, como un escenario de guerra, porque a ETA había que mostrarle no solo que eras bueno, que ellos ya lo sabían, porque yo hablo con varios disidentes de ETA con muchos asesinatos a su espalda y tenían mucho miedo al GAR. A la Guardia Civil le tenían miedo, pero al GAR le tenían mucho más. Por lo que os digo, por los enfrentamientos que se tuvieron, que ellos lo padecieron ellos, o sea, no era un tú a tú, porque ellos siempre tenían la ventaja, el malo siempre tiene ventajas, pero el GAR respondió de una manera muy limpia siempre, muy limpia, en el sentido de que no tuvimos bajas nosotros, pero ellos sí. Las bajas le llegaron al GAR por limpiar itinerarios con bombas trampa, que no iban para nosotros, iban para los compañeros de rural, que son los verdaderos protagonistas. Luego entraremos en eso. Entonces el día a día era así, era salir a la calle, mentalizado que en cualquier momento podía ser atacado. En mis años mucho menos, pero en aquellos años 80 el GAR, con aquellos vehículos que no eran blindados, que eran con lona, el BLR, que ese sí era blindado, la tanqueta, intimidatoria, porque con una MG, encima de la BLR con una plataforma giratoria, o sea, era intimidatoria, pero ellos lo sabían. Esa MG no se utilizó prácticamente con ETA, no hubo necesidad de hacerlo. Pero los compañeros de aquellos años sí se emplearon, como cuento ahí. Tuvieron que abatir a varios terroristas en enfrentamientos que cuento ahí documentados, incluso con planos, muy duros, porque ellos atrincheraban. Claro, cuando ya no veían salida, en aquellos años eran pistoleros y se atrincheraban. Pero como digo, era salir a la calle y enfrentarse a un hornillo, a un coche bomba, a una trampa bomba. Ellos no hacían como el resto, con el resto de guardias, no iban a buscar un enfrentamiento, ellos huían del GAR, huían, como está documentado. Entonces te la jugabas. Yo desde luego en esos años me sentía, yo creía que era inmortal. Yo ya había pasado por un atentado directo y me veía inmortal por la formación que nos daban, que era muy dura, ese periodo tan largo. Subías arriba
te creías inmortal, pero en realidad eras muy vulnerable, porque somos personas. Si trabajabas en grupo, a diferencia de los compañeros, que bueno, los de las comandancias móviles sí trabajaban en grupo, pero no tenían el peso que tenía el GAR en el sentido de que ellos sí nos temían porque ya habíamos ocasionado bajas. Las comandancias móviles también, pero para abatir ellos a varios terroristas sufrían bajas. Y el GAR, la diferencia es que no tiene bajas en enfrentamientos armados con ellos. ¿Y cómo se recupera una persona de sufrir, por ejemplo, un atentado a suyo o compañeros muy cercanos? Porque claro, en el momento entiendo que actúas por lo que has entrenado. El problema viene después, cuando eres consciente. ¿Cómo se vive eso? Bueno, con eso tienes que vivir toda la vida, ¿no? Con un atentado, en mi caso, y yo he estado en otros atentados luego, llegas al atentado, no lo padeces, que es muy diferente. Yo padecí un atentado directo y cuando tienes un atentado, un accidente o un enfrentamiento y ves que asesinan, matan o sufres cualquier acción en la cual eso no se te olvida nunca y tienes que vivir con ello, con las secuelas físicas en mi caso, desde luego, y con las secuelas psicológicas, evidentemente. El cuerpo entonces no te daba una terapia psicológica, ahora te la da, ahora ya esto ha avanzado mucho. En aquellos años daos cuenta que es incalculable los compañeros que han sufrido esto de diferentes maneras. Ya no digo la población civil, que es aplastante, ¿no? Es incalculable todo. Entonces tienes que vivir con ello. Yo, hombre, desde luego, en la academia ya tenía claro que quería ir al GAR. Yo sufrí el atentado, tuve que estar convaleciente mucho tiempo, me recuperé y yo tenía claro que tenía que ir al GAR. Como cuento ahí, tuve que hacer trampas para acceder al GAR. Entonces, los expedientes eran todos escritos. Hoy día tecleas el nombre en un ordenador y ya sale. Este guardia tiene un atentado, a esta unidad no va a ir, porque lo vamos a impedir, ¿no? Entonces no era así. Ahí cuento yo los trucos que utilicé y luego pues tienes que vivir con ello, ¿no? A mí, sinceramente, esto psicológicamente me afectó, por ejemplo, ver cómo las secuelas me limitaban, pero y que la Dirección General o Sanidad, tú no le podías exponer esto porque la opción que te dan era irte, y yo nunca he querido irme. Entonces era un problema. Yo, si he tenido una depresión en mi vida, fue esa. Enfrentarte a unas secuelas que no te dejan hacer lo que en realidad quieres hacer. Entonces, date cuenta que yo he pasado por muchas especialidades, pero el GAR es, sin duda, la que más me ha marcado con mucha diferencia, ¿no? Por la formación y por la vida que teníamos allí. O sea, tú el atentado lo vives antes de entrar en el GAR. Yo el atentado lo tengo 20 días, salgo de la academia en el año 96 y sufro un atentado de carambolas, una operación, o sea, una campaña de verano de ETA, me como un atentado de manera directa en el aeropuerto de Reus. Entonces, claro, llega el momento que dices, joder, ¿y ahora qué es de mi vida? Con las heridas que tenía. Porque... ¿Cómo fue? ¿Plan, qué sucesos? ETA hace una campaña de verano, como todos los años, en la Costa Dorada. Yo estaba destinado, mi primer destino fue Vilaseca, Salou, y hacíamos servicio en el aeropuerto de Reus. Ahí dan un aviso de que colocan un artefacto explosivo, se toman, yendo al obvio, yendo a lo que es el atentado, sí, bueno, pues la central llama, se toman medidas, se documentan, ¿no? Llaman a Icharrondo y dicen, sí, pues miran el GARA entonces, que es donde anunciaban ellos de manera encubierta que podía haber atentados, dicen que sí, que es fiable esa llamada, que hay que tenerla en cuenta. Y cuando estamos ya supervisando el hall, una chica de la limpieza, yo le pido por favor que me cierre el baño de señoras para poder entrar, que no entre nadie, porque claro, ver a un guardia civil de uniforme en un servicio de señoras puede, al salir y a entrar a caballeros, hace explosión. Claro, a mí me pilla a 1 metro y a ella justo a mi lado. Ella se come todo lo que es el explosivo, yo salgo despedido, quedo inconsciente, pero lo peor se lo llevo ella. Entonces, date cuenta que eso ya te lo llevas, de carambola, ¿no? De mala suerte. Pero ETA era así. Atacó la Costa Dorada, en Cataluña en este caso, atacó a toda España y bueno, en ese caso yo tuve mala suerte y tuve, eso ya me unió a ETA de por vida, ¿no? Entonces, la vocación crece incluso, no es que me motive más para acceder al GAR, intentar acceder al GAR no, yo lo tenía claro y de alguna manera, como estoy condicionado, pues la ansiedad crece más para poder acceder a la unidad y bueno, logro entrar y bueno, y luego pues mi trayectoria no solo pasa por el GAR, desde luego, he estado en otras especialidades con servicios diferentes, desde luego en tráfico, en policía judicial, en un EDOA y bueno, todo marca, pero el GAR marca más.
Y claro, los que eran víctimas de terrorismo no les dejaban entrar ni de coña al GAR porque eran más vulnerables o porque podían traer algún tipo de redecilla o porque era. No, el tema psicológico es muy importante. Date cuenta que un atentado o un asesinato o ver determinadas cuestiones a unas personas lo llevamos de una manera y otras otra. Yo tengo compañeros que han estado en la guerra de los Balcanes, en el GAR, han estado en Irak, han sufrido atentados, han visto cómo asesinaban a algún compañero. Entonces eso te marca. A unos los deja muy tocados psicológicamente y otros viven con ello. No quiere decir que no estén marcados o no tengan unas secuelas o un estrés postraumático, pero hay que vivir con ello. Un guardia civil, oye, pues se enfrenta a eso. Unos dicen, bueno, no es que tire la toalla, es que lo mismo están mal de verdad. Son peores las heridas psicológicas que las físicas. Pues yo de las físicas me recuperé bastante bien, ¿no? Y se fueron 3 operaciones en la cabeza. O sea que son cosas serias. Con heridas físicas que, bueno, hoy me encuentro a gusto. Otros días me vengo abajo hablando de ellas. Es razonable, pero he podido vivir con ello. O sea, me ha dado un espíritu de superación. ¿Cuánto tiempo te dejó fuera esto? Yo estuve de baja, tenía que haber estado más tiempo, pero bueno, estuve de manera intercalada. Yo tuve el atentado a los 3 días me di de alta. Claro, lógicamente los jefes no era como hoy día, pero me dijeron, no, tú no puedes estar de alta, tú has estado hospitalizado. Luego, claro, me dijeron, te tienen que intervenir quirúrgicamente todavía de la cabeza porque tienes, unos traumatismos ahí que hay que mirar, eran otros tiempos. Yo me di de alta porque hubo más bombas en ese periodo, en esos días, y yo veía a mis compañeros que no se daba abasto. No, entonces no había una orden general con unas horas de servicio establecidas. Entonces la Guardia Civil trabajaba lo que hiciera falta. Luego viene un periodo de convalecencia, operaciones, altas, bajas. Claro, a mí me dan de alta y yo me empezaba a preparar para el GAR, porque es lo que quería. Físicamente siempre he estado a muy buen nivel. Y claro, surge una recaída de una operación, te tienen que operar otra vez en la cabeza, que es muy molesto, otra vez. Bueno, al final estoy 6 meses, me di de alta, recupero ese tiempo, voy destinado a un pueblo de Burgos, ahí me preparo ya de manera bien para el GAR y es cuando accedo. Pero es evidente que tienes que vivir con esas secuelas y diciendo, oye, que a ti el buceo no te va bien, pero bueno, de momento lo puedes hacer, ¿no? Y puedes vivir con ello. Pero está muy condicionado. Yo dejo el GAR por las secuelas físicas del atentado. Voy a tráfico, luego estoy en policía judicial, en un EDOA, en equipos. O sea, que son muchos años de servicio, son prácticamente 30 años de servicio, o sea que siempre condicionado. Decía tu familia y la gente allegada a ti, o sea, ven que a los 3 días te das de alta, luego recaes porque necesitas que te operen y ya entiendo que lo que le dices es yo en cuanto me dé de alta me preparo para el GAR y tiro para allí. ¿Qué piensa a la gente que te quiere? Mira, o sea, mi familia directa, yo me divorcié, mi mujer no entendía mi forma de vida y me divorcié después de regresar del GAR. Mi familia, mi madre sí conoció el atentado, porque lógicamente allá la avisan del cuartel del pueblo, de donde surge mi vocación, pero no conocen la vida que llevamos en el GAR, no la conocen, no saben, nadie sabe. Hoy día ya se conoce más, hombre, a raíz de Picoletos, que como digo, ya pues es un libro el más vendido de esa categoría, de lo que es la lucha antiterrorista, pero no conoce, al día a día del GAR no lo conocen ni nuestras mujeres, porque tampoco quieres mostrarle el peligro que puedes tener. Y tú tampoco conoces en realidad el peligro que tienes, ¿no? Aunque los etarras te tenían miedo, yo he hablado con varios que decían, no, nuestro objetivo era atentar al GAR, pero no podíamos. Y de hecho se creen que en una de esas ocasiones atentan al GAR y están atentando a una patrulla de rural. Entonces, tú no sabes el peligro que tienes, pero claro, ellos ven que no solo ellos ven el proceder del GAR, que es muy importante, ¿no? Es muy intimidatorio, además te preparan para eso. Tú en el momento que llegas a un cruce, después de salir de base y paras, todo el mundo saltaba de los vehículos, entonces de aquellos vehículos sin blindar, que eran el famoso Pegaso 2000, que saltaban los compañeros con el 762, tomaban posiciones, puntos elevados, y el etarra eso lo ve y dice, estos... Entonces, eso se mantiene prácticamente hasta muchos años después. Yo eso lo vivo, ¿no? Llegar a un cruce o un vehículo sospechoso, te paras, tomas posiciones, tomas medidas, controlas ese vehículo, puede ser o no puede ser, pero se toman siempre esas medidas.
Y si el GAR sale airoso de la mayoría de las ocasiones por eso, por esa forma de actuación que te marcan a fuego en el curso. Y luego en el día a día, ¿no? Montar apostaderos, como explico, montar un apostadero no creáis que es nada cómodo y es algo que hoy se utiliza muchísimo. Yo lo utilizo en Policía Judicial, como desarrollo en los libros, y es muy útil, pero muy sufrido. Y tienes que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo vives el curso? O sea, ¿fue lo más duro a lo que te enfrentaste hasta aquel entonces? ¿Todavía sigue siendo eso lo más duro? Sí. Todavía sigue siendo duro. Sí que es verdad que se ha simplificado, es mucho más técnico, pero es muy duro. Date cuenta que en el último curso ADE, que han salido 30 y algo compañeros, fueron casi 200. Lógicamente el primer periodo de adaptación es inferior, pero es muy duro. De hecho, en la primera semana se fueron 50. O sea que la gente cuando dice, no, el GAR ya no es lo que era. Yo pienso que el GAR sigue siendo lo que es porque es muy duro y la gente se sigue yendo. Vienen con muchas ganas. Yo he apadrinado a varios y resulta que me entero que duran 4 días en el periodo de adaptación. No duermen todo el día en agua. Claro, la gente ve en las redes lo bonito, el helicóptero, o rappel, eso es muy cómodo. Ellos lo hacen incómodo también, o el periodo de asalto a embarcaciones, cosas muy vistosas, pero el curso del GAR es muy duro. En mi etapa era muy duro porque te pegabas ese casi primer mes sin dormir prácticamente, comías cuando podías, es un esfuerzo fuera de lo normal, físico, con una mochila que puede pesar más de 25 kilos, que tienes que pegarte... tienes que hacer las pruebas de operaciones especiales, ¿no? los 10 kilómetros con peso, la carrera con peso también, con troncos, que eso es muy duro y tienes que entrar en tiempos, y luego los 60 kilómetros con la mochila en menos de que estás un día, una noche pateando, más otras jornadas de doble que también lo tienes que hacer. Es muy duro, dormir en unas condiciones. Yo me acuerdo que montaba las tiendas en unas pendientes terribles que no podías dormir, o en zona de agua. ¿Cómo duermes ahí? Es duro, sigue siendo muy duro. Hoy tienen un polígono de experiencia para fuerzas especiales único en el mundo, que es el que maneja el GAR, que algunos lo conocéis de hacer la Gladiator allí. Yo he ido, las dos veces que se ha hecho, he ido con los veteranos. Es muy duro, muy técnico ya. El GAR tiene muchos medios, pero es muy duro. Y luego la vida, el día a día del GAR, pues es formación, servicio, formación, servicio. Los periodos que teníamos arriba, ¿no? De continuos, los periodos intensos de formación en el Centro de Adiestramientos Especiales, hoy en el PEFE y en lo que es el CAE, y luego el periodo de descanso. 5 años, 6 años. Hay gente que se pega muchos años, pero no es una vida como para hacer familia, como para... No lo es. ¿Y qué motivaba a la gente por aquel entonces a entrar? Porque hoy en día, por ejemplo, está el tema de que van cogiendo Líbano de vez en cuando, ganan un buen dinero, o cuando salen por ahí le pagan las dietas. ¿Esto en aquel entonces cómo funcionaba? Bueno, a ver, todo en aquel entonces era igual que en el ejército. Había gente que optamos por ir a unidades sufridas. Aquí en la Guardia Civil igual hay gente, un porcentaje mínimo, que opta por acceder a unidades como el GAR. Con mucha diferencia, el curso del GAR es el más duro, en el que más barro te comes. Está el curso de la Unidad Especial de Intervención. Yo quise acceder, pero fue duro y me rompí una rodilla que me quedaba en condiciones y no pudo ser. Pero bueno, entonces siempre hay gente de ese tipo, ¿no? Sabes que en el ejército hay gente que opta por ir a la BOEL, al tercio, a lo que era el tercio, a la COEA o el MOE, y aquí igual. Entonces, alguna de esa gente que procede del ejército accede al GAR, ¿no? El día a día es muy duro, pero siempre ha sido gente intrépida, siempre gente, no gente, yo no digo que seamos mejores, somos diferentes, somos guardias civiles diferentes, porque eliges una forma de vida muy sufrida, lejos de la familia, como explica el teniente coronel Galloso, que en paz descanse, que es el eterno jefe del GAR para mí. Eliges todo lo que no es cómodo. Entonces, eso hay que valorarlo. Y esa consideración, como tú explicabas un día, de la moneda del GAR, eso hay que ganárselo. Te lo ganas haciendo el curso y luego pasando por la unidad. Entonces, la condición de hombre GAR es única. Solo la tienen los que hemos estado en el GAR. Vale, entonces tú sufriste un ataque directo, un atentado directo antes de entrar en el GAR, pero después, una vez dentro... Entiendo que esto no se suaviza, sino que estás en contacto directo también con más ataques, igual no de forma personal a ti, pero sí a tus compañeros o en operativos en los que estás tú incluso. ¿Cómo se vive esto? ¿Qué experiencia recuerdas?
Mirad, daos cuenta, yo ya llegué a mediados de los 90. Mis compañeros, mis veteranos, los fundadores y muchos que llegaron en esos años 80, que fueron terroríficos, nadie conoce la realidad de eso, los que la han vivido, desde luego. Daos cuenta que los cuarteles, había cuarteles por todos los lados. Eran vulnerables, eran muy atacados, los guardias no tenían vida, había una exclusión social. Yo siempre digo que son los verdaderos héroes de todo lo que quiero yo que recuerde la sociedad, sobre todo las nuevas generaciones, porque ya los niños no podían ni ir al colegio. En determinados cuarteles le daban cole a alguna madre o así, porque no podían ir. Los guardias, para salir del cuartel, eran objetivos muy vulnerables. Con el GAR igual. Muchos apostaderos de los que se hacen entonces, y que yo también hice luego años después, cuando ya la ETA era un abismo de lo que sufrieron estos compañeros, pues era cuando llegaba al GAR y tomaba la zona de manera visible, es cuando podían jugar los niños en el patio, por ejemplo, o salir a la puerta o tal. Antes no, porque te ametrallaban constantemente, asesinaban a padres, a madres, a hijos. Aquello fue terrible, como conoce alguna parte de la sociedad española, los jóvenes no. Entonces era brutal. Y los guardias civiles, bueno, eran guardias civiles, pero imaginaros los civiles de esos pueblos que no podían levantar la voz, que era el entorno el que te arrinconaba de esa mafia, que fue una mafia brutal. Entonces, el día a día de los compañeros era terrible, y el día a día del GAR, perdón, el hombre GAR lo que quiere es encontrarse con los terroristas. Mi sueño despierto era encontrarme con un terrorista, dos, o un mal llamado comando. Mis compañeros en esos años se encontraron muchas veces. Nosotros ya nos encontramos las detenciones prácticamente. Ellos ya no eran tan bregados, ya no. El GAR estaba muy, muy curtido, y hablabas de misiones internacionales. El GAR es la unidad con más misiones internacionales del mundo, ¿entiendes? O sea, que eso tiene mucho peso, por encima de unidades militares. Y nos hizo ETA. Nos hizo a la Universidad del GAR, como decía Galloso, era ETA. Y ETA te dio un bagaje de poderte atacar de cualquier manera en cualquier momento. Entonces, yo lo que viví sí que fue ir a hacer algún cerco de una llamada de atentado. Sí que pude observar cómo explosionaba un vehículo en ese cerco que tenías montado de manera lejana, desde luego, y luego observabas cómo podía quedar un vehículo, un edificio o restos de personas o de resto de terroristas, como pudimos apreciar de una manera que les explosionó el propio explosivo que iban a poner creo que en el Diario Vasco. Entonces eso también te marca, ¿no? Y dices, esto, una bomba, una cosa es verlo en la tele, pero vivirlo de cerca, o sea, ya no ir a reventar un piso, que eso era lo ansiado por todos en aquellos años. Era el día a día, el patear las calles de un escenario que, como digo, se podía transformar en cuestión de segundos, una explosión, y podía matar a media sección o asesinaba a otras personas. Y de esos compañeros que tuviste que sí que vivieron la etapa fea de ETA, ¿qué experiencia te impactó más? Pues mira, yo hablo de ellos, en algunos lo meto aquí. Por supuesto, meto atentados que son supervivientes después de recibir un impacto directo de un hornillo cerca de las vías del tren. Me centro en este caso de Gallardo, en el que le extirpan un ojo, tiene todavía más de 20 trozos de metal por todo el tórax, un trozo le atraviesa de lado a lado aquí, casi pierde una pierna que luego recuperó. Ahí fallecen tres compañeros del GEDES, del TEDAS. Hay heridos, es brutal. Él, lógicamente, queda fuera de servicio porque casi se muere. Bueno, cuando entró al quirófano, como explico en Picoletos, Inocentes también lo toco, con él no contaban ya. Este hombre, bueno, de hecho al capitán le dicen, traiga un ataúd más porque este que entra no va a salir. Él tiene que vivir con ello. El resto, que son supervivientes, luego se incorporan a la sección y tienen que seguir trabajando con eso. Y a pesar de del relato que han marcado el entorno radical, separatista, nacionalista, que es falso, el GAR actúa como tiene que actuar, con el Estado de Derecho, y no se le puede contabilizar una acción fuera de servicio a ningún guardia civil, se le puede contabilizar de tomarse la justicia por su mano. A ninguna víctima del terrorismo ha actuado de manera descontrolada. Eso no ha existido aquí, a diferencia que podía haber existido, ¿no? Que si hubiéramos hecho como Francia, Italia, Bélgica, Portugal, hubiéramos acabado con ellos en cuestión de meses, seguramente, ¿no? Sí que hubiera sido un escenario parecido a una guerra, pero no lo hicimos.
O sea, se hizo con decoro, por así decirlo. Por supuesto, se hizo un trabajo, yo lo denomino un buen trabajo, a pesar de que los políticos luego lo enfagan todo, desde luego, siempre. Pero la Guardia Civil ha hecho un trabajo excelente, la policía también. Y bueno, yo hablo de la Guardia Civil porque soy Guardia Civil. Desde luego, el GAR fue el azote de ETA, fue los equipos, el servicio de información, desde luego, que son los que llevaban la directiva y eran los punteros, metiéndose en ese entorno, con gente encubierta, incluso con infiltrados, que se ha hablado muy poco de ello, quizá algún día se hable. Pero bueno, la Guardia Civil estuvo hasta el último momento, ya en Francia, con una cooperación internacional, fue lo que decapitó a ETA. La única derrota que ha sufrido ETA ha sido policial, que es la derrota del vencedor, desde luego. Hemos perdido en todo, pero si en algo hemos ganado, en hacer que se replieguen y que tiren la toalla. Y luego ya los políticos les han dado todo lo que les están dando, desde luego. O sea, había personas infiltradas dentro de ETA que eran guardias. Sí, ha habido, no se conoce alguno de manera muy puntual. Hace poco hemos visto la película Infiltrada, que está muy bien. Es novela ficción, es imposible meter a una chica a 8 años ahí, como dicen, porque no es así, no fue así. Pero bueno, es una película que muestra mucho de lo que era la ETA, mucho. Y muestra mucho de lo que hemos sido nosotros, no unos torturadores, como dicen. Fuimos ursulinas. Si hubiéramos sido unos torturadores, o como dicen ellos, hubiéramos hecho una guerra sucia, los cementerios estarían llenos de tarras y no de víctimas del terrorismo. Y eso es un hecho. Eso se puede documentar. Como los 68 enfrentamientos que tuvo la Guardia Civil, sobre todo el GAR o la Unidad Especial de Intervención, contra ellos. Un tiroteo en el cual salieron siempre mal parados ellos, porque ellos no estaban formados, no eran una unidad especial, no lo eran terroristas. ¿Y esos testimonios que recopilaste, qué te cuentan de ese momento en el que tienen un compañero que bueno, iba a decir fallecido, pero no, lo mataron. Asesinado. Lo han asesinado. O mutilado. Correcto. Mutilado. Y esa sensación, ese sentimiento que le queda a las familias, de que están enterrando un ataúd que puede estar incluso seccionado, el tío metido ahí a pedazos. No había nada. En muchos ataúdes no había metralla. Eran féretros cerrados, desde luego. Pero bueno, las familias, lo que han sufrido las familias es aquí lo plasmo. Inocentes hablo más de obreros machacados por ETA, porque lo que más asesinó ETA fue gente obrera o civiles, como colectivo Guardia Civiles, desde luego, pero como el peso de los números de ETA va en contra de los civiles y de los vascos. Eso queda claro y documentado. Los compañeros han quedado marcados de por vida, y sus hijos también. No se puede calcular la gente que se ha suicidado por ese síndrome del norte, no se puede calcular. O las mujeres que sufren unas depresiones todavía siendo muy mayores por esa exclusión social y en la vida que han tenido que llevar sus maridos, que algunos terminaron mal por el alcohol, incluso por las drogas, los menos desde luego, o los que no se sabe, o suicidios, pero han sido unos años brutales en los que para los políticos éramos números, sobre todo los guardias civiles normales. El GAR, como digo, soñábamos con encontrarnos con ellos, todos hemos sido voluntarios a hacer un curso muy duro y a pasar unos años allí duros, pero duro era para ellos, para los guardias que vivían allí, para sus familias, esos guardias de seguridad ciudadana rural. Nosotros no, nosotros éramos voluntarios, estábamos deseando salir a trabajar y encontrarnos con ellos. Entonces la diferencia es esa. Ellos son los héroes y los protagonistas, nosotros no, porque es que es como ir a hacer algo que te gusta, ¿entiendes? A ti te gusta hacer deporte y vas voluntariamente. Si no te gustase no ibas. Pues al GAR iba la gente que le gustaba, motivado por muchas cuestiones, pero sobre todo por la lucha contra ETA. Hombre, a partir del año 2011 ya el GAR empieza a hacer otro tipo de misiones y se adapta perfectamente a toda a toda la delincuencia organizada común o para lo que se emplea hoy día, ¿entiendes? Pero eso es otro tema. ¿Y ese sentimiento que tienen las familias de las víctimas, por esos testimonios que tú has recogido, son de rencor, No. son de odio? No tienen odio. Yo me relaciono con huérfanos. Yo tengo un grupo de WhatsApp. Bueno, yo, por ejemplo, Inocentes, Picoletos, lo escribo convenciendo a los veteranos de que hay que hacer algo. Me cuesta mucho convencerlos, y que, oye, que no soy periodista, que soy Juanjo, he estado en el GAR, después que tú, he vivido esto, soy víctima del terrorismo, desde luego, porque sufrí un atentado, y ellos se abren muy poco a poco, porque las ganancias de mis primeros libros, de los verdugos voluntarios, lo que hago es reunir a las familias de nuestros caídos, que son 5 de ETA, 2 en accidente
también luchando contra ETA, luego los de Afganistán y estos últimos de Barbate, desde luego que ha sido también terrorífico, cruel, las uno, las junto. Viajo por toda España, un compañero, Collado y yo, vamos a las tumbas y un civil. Ahí empleo las ganancias, en ramos de flores, en hacer homenajes, ya las familias están con nosotros, en nuestros grupos, y bueno, ese es mi objetivo, ¿no? Entonces, parto de la base que escribo picoletos, los verdugos antes, picoletos, y luego Inocentes ya me centro en las viudas. Yo cuando estoy destinado en policía judicial, en un EDOA, en un equipo de delincuencia organizada antidroga, en Guipúzcoa, aunque trabajamos por toda España, visito a esas viudas y a esos huérfanos, porque son fuentes. Yo necesito fuentes. Y hablo con ellos, tengo amistad, viven en un pueblo muy cerrado de Guipúzcoa, y años después les digo, oye, creo que tengo que hacer esto. Tengo que hablar de que escribir, documentar, que la mayoría de los que habéis sufrido a la ETA y a su entorno sois civiles, sois obreros, sois vascos, sois gente que incluso tenéis familiares en ETA o militando en partidos como Bildu, como me explican las viudas, que es muy duro. No pueden hablar, solo hablan de esto cuando nos reunimos a comer. Yo organizo comidas, hay otras víctimas de ETA que tienen mucho peso, que han hecho muchísimo de manera así totalmente altruista, y cuando nos juntamos somos los que podemos hablar de eso. A mi marido lo mataron de esta manera. Es muy triste. He tenido que criar a mis hijos en colegios sin que supieran que éramos víctimas, porque encima nos enviaban cartas de nuevo, nos llamaban a casa después, nos han hecho la vida imposible siempre. Los curas no nos han querido enterrar a nuestros maridos, los enterraban forzados, no les hacían la misa del primer año ya, eso descartado. Lo que meto aquí es tan trepidante y engancha tanto, y a la vez es tan real, y me lo da el acompañamiento a esas viudas y a esos huérfanos, ¿no? Siendo un guardia civil y haciendo labores de párroco que no hacían en esos pueblos. O sea, bueno, también cuento etarras que estuvieron confidentes nuestros, que han sido muchos, que dieron operaciones brutales, ¿no? a la Guardia Civil, que le facilitaron ellos, porque eran así. O sea, para intentar de alguna manera sacar beneficio político. Esto es inmenso. ¿Tú pudiste llegar a hablar personalmente con algún miembro de ETA? Sí, yo ahora mismo estoy hablando con varios, que tienen muchos asesinatos a sus espaldas. Lo hago de una manera encubierta, para acercarme a ellos, a través de la universidad sobre todo, porque allí se les da mucho hueco, yo ahí me he metido, he hablado con ellos. Claro, cuando ya te muestras como lo que ha sido, ya muchos se van, o sea, ya ni te miran a la cara. Ya incluso los ves, que claro, yo les he llegado a decir, o sea, si yo sé que tú, bueno, eso me lo han dicho ellos, dice, en otro tiempo te hubiera pegado dos tiros, me han dicho a mí, le digo, sí, por la espalda. Si tenemos que hacer un enfrentamiento como el oeste, seguramente caes tú primero, ¿no? Es evidente, porque ellos no están formados. Pero son conversaciones muy duras, porque a mí me apetece agarrarlos del cuello y estrangularlos. Un guardia civil no va a hacer eso, y una persona normal. Y se lo digo también, digo, después de lo que has hecho, en muchos casos, más de 16 asesinatos, en 2 casos, y he hablado con ellos, ahora ya no, porque ya se niegan a hablar conmigo, lógico, pero yo saqué lo que quería sacar. Con otros sigo hablando, porque han colaborado con la Guardia Civil, de manera encubierta, y yo me he acercado a ellos y la verdad es mal, por un lado, pero bien, porque me interesa mucho lo que me dan. No sé si haré algo, porque el tema de ETA tiene muchos tabúes, ¿no? Políticamente ya sabes que lo quieren borrar. Pero bueno, mi objetivo es la lucha contra el olvido, llevar a estudiantes vascos al Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo, que ahí también lo hago con la universidad de manera encubierta, pago esos viajes, con la ganancia de los libros los llevo a víctimas, les hablan, los historiadores, lloran allí, las chicas lloran porque no conocen esto. El gobierno vasco no le interesa explicarle a los estudiantes lo que ha ocurrido. Entonces, para eso también estoy yo, ¿no? Pero bueno, a lo que me preguntabas, es muy duro hablar con las viudas del cuerpo. Yo hablo, por ejemplo, con el papá de las gemelitas de Zaragoza, que somos amigos, con Juan Barreranguita y con Rosy, con su mujer, perdieron en ese atentado a sus 2 gemelas, con 3 años, y a su sobrino, dentro de su casa. Y ese señor, del que hablo aquí, y es un ejemplo, está en el GEDES, está en el GAR, es fundador, ya sufrió un atentado antes de ser guardia, porque su padre lo era, su padre se tiene que ir de la zona de Vizcaya porque se ha amenazado, su hermano sufre un atentado en información, él luego le asesinan a las hijas, sigue trabajando en el GEDES, desactivando explosivos, cuidado,
y luego ya pasa a retiro porque tiene 2 infartos y unas secuelas terribles, pero ahí ha estado, ¿eh? O sea que imagínate lo que es hablar con esa gente. Yo no quiero hablar de eso ya porque demasiado han hecho mostrándome eso y hace poco coincidí con ellos en Valdemoro y lógicamente pues es muy duro para mí y para ellos. Es que se comparte el dolor, o sea, tú que lo has vivido, o sea, lo estoy empatizando yo, que soy un pipiolo, que no he vivido nada en primera persona ni parecido. Me imagino que alguien como tú que sí que lo vivió en primera persona, o sea, es un sentimiento de reciprocidad 100%. O sea, yo no sé lo que es estar enterrado en escombros casi una hora sin escuchar a tus hijas. Si un niño no llora, mal asunto. Y si tu sobrino con 16 tampoco dice palabra, es que están muertos. O sea, eso es muy duro, ¿eh? Y luego, esos lo sufrieron en Zaragoza. Pero todos los que han sufrido atentados allá arriba, civiles, y han tenido que convivir con un vecino que te mira y te escupe o que te amenaza, el próximo eres tú. Porque eso es así, está documentado, no lo digo yo, lo dicen ellos y bueno, es así. Eso era la ETA y su entorno, que del entorno nadie habla, porque hablan del que pegaba el tiro, del que ideaba el atentado, de los ideólogos, pero mira, hoy un señor ingresa, que lo cuento aquí también, ingresa determinado dinero de ahorros en un banco y a los 3 días te llega la carta de ETA. ¿Quién le dice a ETA que tienes dinero? El del banco. ¿Quién le dice a la ETA que eres un funcionario? Aunque no seas militar, o guardia civil o policía. Eres funcionario de correos, que también fueron perseguidos, o de prisiones. ¿Quién se lo dice a la ETA? El que lo conoce. En esos finales de los 70 y los 80 nunca has podido confiar en nadie. Hoy día ya es diferente. Pero en esos años, ¿quién no era ETA? ¿Quién no era ETA? Yo nunca he estado censado allí hasta a partir del 2014, por ejemplo. Línea persecutoria a nivel... ¿Tú cómo ibas al médico y luego a la farmacia tenías que ir con una receta del ISFAS? Que el de la farmacia ya sabe que eres militar o guardia civil. Y ese de la farmacia daba información. O en otra historia real que cuento de cómo abaten una sección del GAR a 3 terroristas en un tiroteo, ella trabajaba en la Nissan y le daba información a ETA. Luego pasa a un comando legal y va a tirotear a los camiones, se cruzan con el GAR en un apostadero y acaban abatidos después de pegar no sé cuántos tiros a los compañeros. ¿Quién no era de ETA? ¿Cómo lo sabías? A mí me dicen en la universidad, no, es que vosotros, algunos profesores que están de su lado desde luego, es que vosotros le metís el fusil en el coche. No, nosotros preveníamos lo que podía ocurrir. Porque ETA iba en un coche, un mal llamado comando, 2 señores, llegaban a la altura de un sitio y asesinaban a un guardia civil porque el guardia civil no sabía que eran de ETA, porque iban de paisano, llegaban, ametrallaban y se iban. Entonces, nosotros cuando montábamos los dispositivos queríamos que nos viesen, cualquier dispositivo. Otros no nos veían, desde luego, porque queríamos que no nos viesen. Pero ¿cómo? Yo le explico a él, ¿qué haría usted? ¿Qué iba con un clavelito a llamar a su puerta o a decirle, soy guardia civil, vengo a detenerlo? Te mataban, eran psicópatas. Y el que no lo era un tonto, pero un tonto mata a un pueblo. Un indocumentado. Es que esto es muy... O sea, que lean picoletos y que desde el primer párrafo se van a enganchar, o inocentes. Y cuando una persona que estuvo en ETA te lo cuenta, cómo lo hacía, ¿cómo se expresa? ¿Con total normalidad? No. Hay que... la comunicación no verbal es muy importante, ¿eh? Entonces, cuando... Mirar, yo escribo los libros porque me leo el libro de Suárez Gamboa, Agureta, y cuenta cómo atentaban. Él, Belén Esteban Riaño, La Tigresa, y otros. Urrusolo, el Comando Madrid, Letal. Y cuentan cómo actuaban. Cuentan cómo perseguían a una persona, a un general, lo controlaban, cómo el general venía con la mano en la gabardina y decían, déjalo, que lo mismo nos limpia el forro a nosotros. Pero al final lo acaban matando. ¿Cómo? ¿Con un coche bomba? Que no podemos con la pistola. Te ponemos un explosivo, una motobomba, un coche bomba, una bicibomba, un explosivo. Te matamos, te asesinamos. Yo por eso, cuando cuento esto, también cuento. Yo salía de mi casa en esos años, cuando ya en policía judicial, yo salía con la pistola. Yo tenía una Glock 26, me la metía aquí detrás, incluso la mostraba. No ostentabas el arma, pero la llevas ahí. Si me están observando, que vean que si me dejan respuesta, van a salir ellos peor parados que yo. A ver, no se puede ir de sobrado, ¿eh?
las cosas como son, porque te colocaban un coche bomba si te localizaban y te mataban. Pero era muy difícil, porque nosotros no teníamos vida allí. Yo en policía judicial ya sí, y vivía en el peor barrio, en el barrio radical en Moscú, en Irún. Otros compañeros en los años 80 me cuentan eso, dicen, no, allí había que ir con la pistola en la mano, salías, mirabas, que eso lo hago yo hoy día muchas veces, ¿no? Sales, miras, que te vean, hoy día ya no creo que me mire nadie, es evidente, pero en otros años sí te podían mirar. Y si el malo que te observaba veía que tomabas medidas, lo mismo librabas, ¿eh? Claro, porque ellos no estaban preparados. O sea, ellos No. era un combate chapucero. Entonces, si veían complicaciones, buscaban un objetivo más fácil, ¿no? Ellos buscaban la nuca. En otros años buscaban el ametrallamiento a un cuartel, a un vehículo oficial, a un paisano. Cuando ya la cosa se complicó, ya había vehículos blindados, ya el GAR era su pesadilla por todo lo que nos movíamos. El resto de compañeros también, porque les tenían miedo. No era lo mismo tirotear un vehículo blindado, que podías tirotearlo con munición de guerra, un 7,62 o un 5,56, que ellos tenían de todo, que planificar un atentado de esas características. Entonces, antes de que hubiera vehículos blindados, ellos era muy fácil de matar a un guardia, a un policía o a un civil. Cuando ya la cosa se complicó, ¿qué hicieron? La socialización del sufrimiento. A partir del 94, con el asesinato de Gregorio Ordóñez, empiezan a asesinar ediles. Localizan a un señor que es concejal de un pueblo, le pegan un tiro en la nuca. Cuando ya les ponen escolta, les ponen coche bomba. Y llega un momento que ya no tienen por dónde salir porque se les acosa. En España lo tienen muy mal y en Francia el santuario se les termina y la Guardia Civil y la policía pasan de una persecución analógica a digital. ETA se queda en analógico y entonces se les vence, se les derrota policialmente nada más, ¿eh? Esto es muy atractivo, hay que vivirlo. Y el gobierno, por aquel entonces, entiendo que, joder, a pesar de que, como en todas las organizaciones criminales y terroristas, seguro que también tenían miembros en el gobierno, esta gente, en política, pero entiendo que la prioridad era terminar con ellos, ¿no? Vamos a ver, si algo se hizo mal en España con la ETA y su entorno, ha sido darle un tratamiento que no tenían. Eran terroristas desde el principio, tenían que haberlos tratado como tal, como hicieron en el resto de Europa. Aquí se les dio, en la transición, se les dio una amnistía. En el año 77 se amnistió a 1.200 etarras. 750 volvieron a ETA. Muchos de los que amnistiaron tenían delitos de sangre y volvieron a asesinar, como el carnicero del Mondragón, que cuento hay muchas cosas de él, muchas, y muy, muy interesantes. Entonces, eso fue un error. No la amnistía en sí a presos políticos procedentes de la guerra civil, no, eso está bien hecho. Pero la amnistía a ETA fue un error, y se demuestra así. La mayoría volvieron a ETA, y otros no. Posteriormente se le dio un tratamiento político a un grupo político que era el brazo político de ETA. ETA ha tenido ramificaciones de todo tipo, social, político-social, ayuntamientos, asociaciones, jóvenes, blanqueo, macro, o sea, cárceles, todo. Tenía una estructura muy amplia, muy desestructurada, pero todos iban a lo mismo, a desestabilizar al Estado español, por toda la tergiversación que han hecho y todas las mentiras que han contado, ¿sabes? Asumiendo lo que nos hizo bien, pero no el GAL no lo podemos asumir nosotros, eso fue un terrorismo político, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, el PSOE llegó un momento que empezó a hacer las cosas bastante bien, haciendo un plan CEN en el año 83, luego la dispersión de presos, que era importantísima, ¿no? Porque lo que no puedes hacer es controlar una mafia desde la cárcel, como han hecho las mafias, entonces los dispersan. Y luego ya todo lo contrario. Las negociaciones de Argel, por ejemplo, no quiero liarme con esto porque es aburrido, pero ya les dan mucho, les dan dinero, los financian. Quieren llevárselo a buenas y no se dan cuenta que con los terroristas, como se ha demostrado, no puedes ir a buenas porque te defraudan, te asesinan. ¿A cuántos políticos han asesinado o cuántos atentados cometieron precisamente para sentar al gobierno en una mesa? Muchos. Hipercor, Zaragoza, todo lo hacían para que el gobierno moviera ficha y les cediera. Y al final se les gana policialmente, pero nos ganan en todo, por culpa de los políticos. El PSOE no estuvo a la altura. Estuvo en su día, luego ya no. No estuvo a la altura. El PP tampoco estuvo a la altura, ¿no? Estuvo a la altura Aznar, con todas sus arrogancias y todas sus cosas, pero por digitalizar la lucha, por dar medios a la Guardia Civil y sobre todo a las víctimas de ETA. Eso hay que concedérselo a él. Otras cosas no. Son políticos, pero no estuvieron a la altura. ¿Por qué? Lo estamos viendo ahora.
Las negociaciones de ETA de Zapatero, eso fue un fracaso total, ¿no? O sea, decirle a la Guardia Civil, Jesús Eguiguren, como explico ahí, y él me lo explicó personalmente, no, es que tengo que decirle a la Archaña, a la Guardia Civil, en el 2007. El acta del 22 de junio de 2007 dice que tengo que decirle a la Guardia Civil, esas actas se le intervienen a ETA, y ETA escribe lo que Jesús Eguiguren tiene que trasladar a la Archaña, policía francesa, Guardia Civil. O sea, esto no se puede dar por escrito, es verbal, para que no detengan a terroristas. Y añade, teniendo en cuenta que la Guardia Civil solo obedece al Duque de Ahumada. Ahí se equivoca. La Guardia Civil obedece al orden y a la ley. A los pocos días el GAR detiene a un terrorista. Dentro de una estructura. Con bonos, dinero, se hace una operación antiterrorista y ETA dice, bueno, ¿esto cómo es? Luego surge el caso Faisán, famoso, que policías de escala superior filtran a ETA información para que no se le detenga. Eso es política. No es la Policía Nacional, son mandos politizados. Y la Guardia Civil nunca cayó en eso. Y como dice Eguiguren, en esas actas solo obedece al Duque de Ahumada, la institución en general. Los generales lo mismo, ¿no? Pero una institución con más de 80.000 agentes, ¿tú crees que va a pasar un etarra por un control del GAR y lo van a dejar irse de rosita si lo localizan? No. O en Francia van a dejar de detener porque tú se lo digas. La policía francesa. La Guardia Civil no. Y de hecho, esa frase ha quedado ahí. Hablas mucho de Barbate y de hecho estás muy vinculado a los huérfanos, si mal no recuerdo, y a las propias familias víctimas de terrorismo también. ¿Qué fue lo que ocurrió aquí con tus palabras? O sea, bueno, en Barbate, ¿quieres decir? Sí. Bueno, pues eso es el desencadenante de, por ejemplo, desestructurar el Oconsur. Eso ha sido el error más grande. No el error, yo creo que hay intereses políticos. Y que el GAR acabe ETA, se dedique a hacer misiones internacionales, siendo una unidad pionera con el ejército, yendo a la guerra de los Balcanes y poco a poco arrinconando a ETA. ETA se derrota policialmente y el GAR se dedica a lo que pueda surgir, ¿no? Al Rambo de Guadalajara, a una organización criminal de mafia en la Costa del Sol. Se centra en lo que es la mafia, la lucha contra el crimen organizado. Y descubre que somos vulnerables, ¿no? Como unos guardias civiles, varios compañeros del GEAS y del GAR, salen a la mar, con mala mar, salen al puerto de Barbate, con toda la iniciativa del mundo, a intentar persuadir, porque cuando no tenemos medios, lo que manda es la persuasión, y el guardia civil debe saber persuadir al malo. En este caso, persuadir a una semirrígida de casi 20 metros, con una Zodiac de transporte, y te pasan por encima, nos damos cuenta de que los políticos en realidad no tienen ni idea. Y me atrevo a decir que algunos generales tampoco tienen ni idea de lo que se enfrentan los compañeros. Y hay que pedirle responsabilidad, lógicamente, porque esas familias se han quedado como se han quedado. O sea, yo me uno a ellas, lógicamente, porque o cedo los derechos de los libros o hago donaciones, porque es lo mínimo, ¿no? Yo no puedo... O sea, yo sí que vendo muchos libros y muy agradecido a los lectores, pero desde luego a mí lo que me motiva es estar hoy concreto aquí, pues he quedado con las familias de Miguel Ángel. Pues oye, ya somos una familia, ellos ya están integrados en esta familia, ¿no? De lucha contra el olvido. Entonces mi motivación es esa, yo lo tengo clarísimo. Joder, qué grande, un propósito además muy, muy bonito, ¿eh? O sea, con esto lo que quiero hacer es, sobre todo, que no, pues eso, una lucha contra el olvido. Esos compañeros ya no están físicamente, pero lógicamente van a estar con nosotros siempre. Es así. Y es una pena porque se está ya intentando, como tú dices, borrar todo el rastro de lo que ha hecho ETA, incluso endulzarlo. No han sido tan malos. Y igual a las nuevas generaciones, como la mía o lo que sea, a mí desde luego que no me engañan, pero igual a algunos sí que le hacen cambiar de chip, pero a los que nunca van a hacer cambiar es la gente que, como tú, por ejemplo, que ha vivido parte final de eso, y sobre todo los increíbles testimonios que te llevas de gente que lo ha vivido en primera persona. O sea, yo, la labor que haces de que no se olvide de lo que han hecho, y que pasados 200 años, ojalá haya más gente que siga cogiéndote el relevo y que eso se lleve hasta el final.
Pues sí, hombre, es muy atractivo leer un libro en el que te cuentan vivencias, varios libros te cuentan vivencias reales, tiroteos, cosas que la gente quiere leer, es trepidante, pero el trasfondo de eso, el hacer libros de ensayos reales como si fueran novelas y que enganchen tanto, mi objetivo es que, sobre todo, las nuevas generaciones, a los que no les llega eso aquí, donde yo vivo, allí en Guipúzcoa, yo se lo llevo a muchos, ojalá pudiera a todos, pero les llevo la verdad, la realidad. Y en el resto de España se están tomando ya iniciativas por parte en determinadas comunidades autónomas para que esto no se olvide, lógicamente. Es que han sido más de 50 años de terrorismo. O sea, lógicamente sufrimos una dictadura y la gente tiene que conocer lo que ocurrió de verdad. No les explican lo que fue la preguerra, la Segunda República, el periodo con más terrorismo de España, en apenas 4 años, terrible. Eso no se lo cuentan, no quieren, no sé por qué, había que explicarlo. Pero yo, desde luego, esto deben de conocerlo. Es que no sé, la gente no se puede imaginar todavía la gente que padece las secuelas de la ETA y su entorno. Allí, que todavía se vive en silencio, lo que se ha sufrido, sobre todo ellos, los vascos, que es los que más han sufrido, con diferencia, cómo lo silenciaron a todos, cómo siguen en silencio y cómo todavía, vecinos de mi portal me lo dicen con la boca, ay, si no sabía que eras escritor, que habías sido guardia, oye, enhorabuena, con la boca en voz baja, sí, todavía, es así, pero bueno. Yo, desde luego, muy motivado con todo esto. ¿Y qué último mensaje le darías a esa gente que está a punto de emprender el camino a ser guardia civil y que igual entra con una idea que no es la suya? O en general, ya evidentemente las motivaciones para cada uno tiene las suyas propias, pero ¿qué palabras tienes para esa gente que se está planteando dar el paso a la guardia? Pues mirar, el que va a dar el paso al ejército, a la Guardia Civil, a la policía, debe saber que, bueno, si no tiene vocación, quizá la cree, ¿no? Porque debe entrar por vocación. Yo entiendo que las cosas están difíciles y la gente oposita. Tienen que mentalizarse de que el día a día es muy atractivo. Es duro, porque no es un camino de rosas, pero es muy satisfactorio poder, de alguna manera, dar cobertura a los ciudadanos, dar apoyo, auxiliar, hay que denunciar, lógicamente, porque hay gente que solo atiende a eso, pero es un trabajo muy bonito, es duro, puede, por desgracia, te puede ocasionar pasar por malos tragos, hay que sobreponerse, hay que apoyarse en un psicólogo, en la familia, en quien sea, pero desde luego lo que sí les digo es que debe ser vocacional. Si no tienen la vocación y opositan sin saber lo que es, en la academia ya se van a dar cuenta de que es duro, de que, bueno, la academia es lo peor, desde luego, con diferencia, porque no paras de estudiar y de hacer instrucción, a veces absurdamente, pero yo creo que o sea, yo les animo a que salgan con ilusión todos los días porque se van a encontrar cosas diferentes todos los días en ese servicio y sobre todo ayudar a una familia que lo necesita en carretera, en una montaña, en un camino, encontrar a un anciano que se pierde o ir ya a luchar contra los malos, encontrarte cosas de mucho peso. Luego es muy atractivo, ¿no? Yo todos los días me acuesto y recuerdo esas noches de apostadero, de agua sin dormir, y también recuerdo cuando auxilias a alguien, cuando haces cosas que te dejan vivir luego, porque tienes la conciencia muy limpia, muy tranquila. Pues muchísimas gracias por venir, de corazón. Te estaremos siguiendo de cerca también porque estás muy, muy, muy activo con las firmas. De hecho, mañana, el día siguiente a que se está grabando esto, tienes una firma en Madrid, sí, que espero que te vaya súper bien. Y de corazón, muchísimas gracias a vosotros como por darme, de parte de todo el equipo, por venir hasta aquí. A vosotros por darme voz, porque al final esto se difunde de una manera brutal. Pues nada, y para la audiencia nos vemos la semana que viene en el nuevo. Adiós.